Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde ya. Voy a invitarlos a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hechos, el versículo número 26. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y se congregaron, dice, y se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y tu palabra es eterna, Padre. Te estamos pidiendo en esta hora, Señor, que tú desciendas, Padre, y puedas descender con ese carbón encendido, Señor, que tocó los labios de Isaías, Padre. Que una vez, Padre, que tú tocaste sus labios, él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Desciende en esta hora, Padre, porque esto se trata de tu palabra, Señor. Y tu palabra se trata de vida eterna. Amén. Y el hecho, Señor, de que tengamos aquí a nuestra tía, Señor, su cuerpo aquí, Señor, no significa que estamos haciendo una celebración a la muerte, sino más bien es a la vida eterna, Señor. Porque sabemos que ella no está muerta, ella duerme, Señor. Amén. Y en esta hora, Padre Celestial, vamos a entrar a tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, que el propósito de cualquier ministro, Señor, es llevar a la gente más cerca de ti, Señor. Ese es el propósito principal que debe tener cualquier hombre que sube a la plataforma a predicar el Evangelio. Y en esta hora, Padre Santo, confieso delante de ti, Señor, que la causa y el propósito principal, Señor, de estar en este momento, en este lugar, Padre, es para tratar de influenciar a alguien más, Señor, a que vaya al mismo lugar donde está ahora gozando mi tía Ruth, Padre. Amén. Porque ella te amó a ti, Señor. Ella amó esta palabra. Y ahora, Señor, te pedimos que tú traigas el contexto del texto que hemos leído, Padre, para tu honra y tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora quiero comenzar con esto haciendo referencia sobre los discípulos de Cristo. Ahora, en aquella, hace 1900 años, hubo un nacimiento peculiar, amén. Dice la palabra, bueno, esto nos lo enseñó el profeta de Dios, William Marion Branham, dice que 3 estrellas se alinearon y posaron sobre un niño en Belén de Judea. Ahora, los magos iban siguiendo una estrella, pero dijo William Branham, en realidad eran 3 estrellas que habían unido sus órbitas. Y esas estrellas estaban declarando que Dios había enviado un regalo a la tierra, amén. Amén. El cual era Jesús de Nazaret, estaba ahí en pañales, hermanos. Amén. Ellos, los magos, siguieron las estrellas. O siguieron la estrella, hermanos, hasta que llegaron donde estaba la palabra hecha carne, un regalo que Dios había enviado. Entonces, cuando este niño creció, Dios vindicó a Jesús con señales y maravillas. Amén. Por eso cuando Jesús iba a hacer, cuando Jesús lo injuriaban, cuando Jesús lo golpeaban, cuando Jesús lo rechazaban, Jesús les preguntaba: ¿por cuál de las buenas obras que he hecho entre ustedes me quieren golpear? Y amén. Le respondían a Jesús: por buena obra no te golpeamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Esa era la cuestión. Pero cuando Jesús finalmente murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, los discípulos de Jesús comenzaron a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Y el evangelio principal que ellos comenzaron a predicar, por ejemplo, el primer sermón del apóstol Pedro, lo primero que el apóstol Pedro predicó y dijo: voy a mostrarles, dijo, a Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios con señales y maravillas delante de todo el pueblo. Esa era la predicación de ellos.
Sí. Más tarde levantó un hombre llamado Pablo y su predicación fue la misma. Y amén. Hablar de aquel que caminó por las calles de Galilea, amén. Porque esa era la palabra que Dios había enviado para aquella generación y eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces la gente decían, esta gente sigue a un tal Cristo de Nazaret. Ellos, entonces la gente del mundo, hermano, quizá los religiosos, no dice la Biblia que fueron los cristianos, sino la gente de afuera. Les pusieron a ellos cristianos. Esos son los cristianos. Porque seguían a Cristo. Y amén. Eran discípulos de Cristo. Entonces, curiosamente, hermanos, un nombre que la gente de afuera les puso para burlarse de ellos, porque la historia dice que fue un nombre que les pusieron como para burlarse de ellos. Porque andaban emocionados. A todo mundo le decían, ¿sabías que se alineó una estrella y nació el niño Jesús? ¿Sabías que Dios hizo descender una luz y posó sobre su cabeza como una paloma? Ellos estaban emocionados hablando de Jesús. Entonces la gente, como sabía que estaban hablando de Cristo, la gente dijo, esos son los cristianos. Porque hablaban de Jesús. Hablaban de Cristo. Amén. Y ese fue el nombre que les pusieron a ellos. Incluso las enciclopedias y todos los historiadores han concordado que fueron la gente de afuera, las religiones de afuera, las denominaciones, que le llamaron a ellos por primera vez cristianos. Y amén. Pero hay una cosa, hermanos, aunque se estaban burlando de ellos, aunque ese nombre de cristianos se les puso para burlarse de ellos, a ellos les gustó el nombre. Total, dijo, me está identificando con el nombre de Cristo. Y amén. Les agradó el nombre. Quizás no a todos los así llamados cristianos que creían en Jesús, pero a la mayoría de ellos les agradó que los llamaran cristianos. Finalmente, por 7 edades de la iglesia, fue el nombre que se usó para todos aquellos discípulos de Cristo, Jesús, el nombre de cristianos para ellos. Y amén. Pero mire, hay algo aquí muy curioso, hermano. Que el nombre cristiano, ¿es usted cristiano? Para cuando William Marion Branham vino a la tierra, que Dios lo levantó, obrando señales y maravillas, la principal pregunta que le hacía a cualquier religioso, de la iglesia que sea, decía, ¿es usted cristiano? Pero quiero que capte algo, curiosamente se avergonzaban de llamarse cristianos. Decían, ¿es usted cristiano? Y decían, yo soy metodista, hermano Branham. Dijo, yo no le pregunté eso, dijo, eso no significa nada. Así es. ¿Es usted cristiana? Le dijo a una muchacha. Le diré una cosa, señor Branham, dice, yo prendo una veladora cada noche. ¿Y eso qué tiene que ver con ser cristiano? ¿Es usted? Y el profeta siempre hacía esa pregunta, pero había algo estaba pasando. Un daño habían hecho las denominaciones en la gente, que comenzaron a avergonzarse de ser llamados cristianos. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. ¿Por qué se avergonzaban? Quizás se escuchaba como fanatismo, no sé cómo lo escuchaban ellos. Pero mire, hermano, qué curioso es Dios. Quiero hablar algo aquí sobre por qué ellos se avergonzaban de ser llamados cristianos. Aún en la época de William Branham. Mire, vamos a buscarlo aquí lo traigo. No, déjame ver. Dice el profeta de Dios en el mensaje titulado, en la exposición de las edades de la iglesia, en la edad de Pérgamo, dice así el profeta en el párrafo 246. También dice aquí que él va a dar al vencedor una piedrecita blanca. Y dice, pero en la piedrecita un nombre nuevo, el cual solamente el dueño conoce. Ahora la idea de un nombre nuevo es una idea bien conocida. Abraham le fue cambiado a Abraham. Sarai le fue cambiado el nombre a Sara. Jacob le fue cambiado el nombre a Israel. Simón le fue cambiado a Pedro. Saulo le fue cambiado el nombre a Pablo. O sea, a Dios le ha gustado cambiar el nombre.
a sus hijos. Pablo se llamaba Saulo, pero Dios le dijo, te vas a llamar Pablo. Amén. Pedro se llamaba Simón, pero Dios le dijo, te vas a llamar Pedro. Les cambia el nombre. Pero mire qué tremendo lo que dice el profeta. Y hoy en día, dice, un nombre en una piedrecita blanca, un nombre nuevo que Dios te va a dar. Pero nadie conoce el nombre sino el que lo va cargando. Tú solamente sabes que tienes ese nombre. Y dice así, y hoy día cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. O sea, del tiempo de Jesús para acá, del tiempo de Jesús para allá, los hijos de Dios, no sé exactamente cómo les decían. Lo que sí sé que en la edad de Abraham, ¿cuántos conocen a Abraham? En la edad de Abraham había 3 clases de gentes, dijo William Branham. Estaban los lotistas, estaban los sodomitas y estaban los abramitas. 3 clases de gentes: lotistas, sodomitas y abramitas. ¿Qué le gustaría ser a usted, hermano, si usted viviera en la época de Abraham? ¿Le gustaría ser un sodomita? Yo creo que a nadie de nosotros. Los sodomitas era la parte perversa, sí. Amén, de Sodoma, lo perverso. Los lotistas eran los carnales. Acuérdense que Lot, cuando miró a 2 ángeles y a Dios en carne humana, Lot dijo, mis señores, venían representando los trinitarios, los que ven 3 dioses, son los lotistas. Pero dijo William Branham, aquí lo tengo escrito, lo puedo leer. Dice, estaba otro grupo llamado los abramitas. ¿Qué le gustaría ser usted si viviera en la época de Abraham? ¿Le gustaría ser un abramita? A mí sí. El profeta dijo, los abramitas eran el pueblo de Dios. Pero en la época de Jesús, no sé, a los que seguían a Jesús le llamaban los discípulos. Pero William Branham dice aquí que Dios les hizo un cambio de nombre a todos ellos. Y dice, y hoy en día cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. Somos cristianos. Es un nombre que es muy común entre nosotros, pero es un nombre que es muy común entre nosotros. Entonces Dios le puso a los hijos de Dios, a través de las edades de la iglesia, a los que siguen a Cristo, les puso un cambio de nombre: cristianos. En otras palabras, aquella gente que se quería burlar de ellos, no sabían que estaban siendo guiados por Dios para el nombre que les estaban dando a esa gente. Cristianos, Dios los estaba guiando porque era el nombre que Dios les quería dar. Pero vino como forma de burla hacia ellos. Los cristianos, era una forma de burlarse de ellos, pero ellos lo aceptaron. Dijo, ese nombre me identifica con Jesús, me identifica con el profeta de Galilea, me identifica con aquel que nació bajo la alineación de 3 estrellas. Aleluya. Gloria a Dios. Y el profeta dice que el cambio de nombre, el de la piedrecita blanca, si tú lo recibías y te preguntaban, ¿eres tú cristiano? Tú no decías, soy metodista, soy bautista. Si tú lo recibías el nombre en la piedrecita blanca, le decías, con todo mi corazón soy un cristiano. Con todo mi ser soy un cristiano. Porque recibías ese nombre dentro de ti y no te avergonzabas de ser llamado un cristiano. Y dice el hermano Branham, una roca blanca. Pero mire lo que el profeta dice aquí. Somos cristianos y es un nombre común entre nosotros. Pero ahora escuche lo que el profeta va a decir aquí. Y algún día tendremos otro cambio. Y ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Amén. O sea, de ser llamados cristianos, el profeta nos está diciendo que recibiremos otro cambio. A otro nombre que Dios le va a poner a toda la novia de Cristo. Pero dice, por ejemplo, en el mensaje, la edad de la iglesia de Pérgamo. Dice el profeta en el párrafo 287, una roca blanca y en ella un nombre nuevo. Y dice, no su propio nombre, sino el de alguien más. ¿Ven? Que solo él mismo conoce, el que tiene la roca, el nombre, maná especial para alimentar a la iglesia. Amén. Entonces, hermano, esta escritura aquí, déjame ir ahí rápidamente. Ahora, dice el hermano Branham
que todos los discípulos, la novia de Cristo en los últimos días, recibiríamos un cambio de nombre. Y la Biblia dice en Isaías 62, Isaías capítulo 62, que en el tiempo cuando venga la unión de la novia con Cristo, ese tiempo de unión no fue en la edad de Lutero, en la edad de Wesley, ni en la edad pentecostal, sino William Marion Branham enseñó el tiempo de unión y señal, la unión invisible de la novia con Cristo. Dijo, es en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre baje y venga en carne humana para unir a los dos, el casamiento. En los últimos días, hermanos, se lleva a cabo esta boda. Amén. Por eso el profeta lo tituló la unión invisible de la novia con Cristo. Está aconteciendo ahora mismo. Y predicó el mensaje de la unión invisible. Pero en Isaías capítulo 62, la Biblia dice que sí habría una boda. Pero le habla a esa novia y le dice, novia escogida, elegida, será llamada esposa mía. Te desposaré, dice. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Eso dice Isaías capítulo 62. Vamos a leerlo rápidamente. Isaías capítulo 62 está hablando de la unión, el matrimonio. Nosotros no vamos allá a casarnos al cielo. Vamos a una cena de bodas. Así es. El matrimonio se celebró aquí. Amén. Cuando Dios descendió en carne humana para unir a los dos, dice el profeta. Isaías capítulo 62, dice así la palabra de Dios. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente su justicia y todos los reyes su gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema, dice, de reino en la mano de Dios tuyo. Y nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será desolada, sino que será llamada Escifa. Y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, dice, se desposarán contigo tus hijos, así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aleluya. Esto habla de una unión, de un matrimonio, de Cristo y su novia. Pero aquí dice el verso 2, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Ahora, amén. Vamos a regresar a las escrituras que le hablé al principio. Dice William Marion Branham que el tiempo de Sodoma y Gomorra es el que estamos viviendo ahora mismo. Es un tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso hizo énfasis en Lucas 17:30. Como esto será cuando el Hijo del Hombre se manifestará otra vez, como el tiempo de Sodoma. Ahora, mire, dice William Branham en el mensaje Confirmación de la Comisión. Siempre hay tres clases de personas: incrédulos, manufacturados y creyentes. Sí. Y aún los tenemos hoy. Así es, incrédulos, manufacturados y creyentes. Escuche, sodomitas, lotistas y abramitas. Estas son las tres clases de gente que hay en el mundo hoy. Sí. Luego dice en el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, predicado en 1965, dice, párrafo 203, ahora fíjense bien. En la escena de aquel día había una iglesia natural, siempre hay tres, como dije anoche. Así es, como Dios se ha representado. Estaban, ahí le va, los sodomitas, los lotistas y los abramitas. Y en esta noche, dice, en esta noche está en la misma condición. El mundo está así igual. Hermano, hemos llegado al tiempo de Sodoma otra vez. ¿Sabe qué había o qué es sodomismo? Es el homosexualismo. Perversión. Esa es sodomía. Ahora, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando fueron los ángeles, dice la Biblia que los sodomitas, cuando vieron que estos dos varones entraron a la casa de Lot, fueron y le dijeron a Lot, danos a los varones que entraron a tu casa, los queremos conocer. Los sodomitas eran hombres pervertidos, querían conocer a los varones. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo, verdad? Ellos querían hacer eso. Y Lot le dijo, no, dijo, tengo 2 hijas vírgenes, se las doy a usted. No, queremos a los varones.
sodomía, perversión. Así. Dios prometió que en los últimos días vendríamos a estar en esa condición. Sí. Esta es la razón por la cual por todos lados se está promoviendo la perversión, el homosexualismo. Por todos lados, es la unción de la hora. Sí. En las escuelas les enseñan, tú todavía no decidas, pero cuando usted es más grandecito, decide si quiere ser hombre o mujer. Le dicen a los niños varones, Sí. tú decides. Es puro sodomismo, hermano. Sí. Usted dice, hermano, y los cristianos, nuestros hijos, como nosotros creemos en Dios, están completamente excluidos de esos espíritus. Le voy a decir algo, no. Es la edad. Está abrazando a todo. Sí. Está abrazando todo, pero usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y si usted ve que a ese espíritu está atacando a su hijo, está atacando a su hija, usted puede todavía interceder Sí. Amén. por él y arrebatarle a Sodoma a su hijo. Usted dice, ¿puede entonces un hijo de Dios haber practicado esas cosas y luego regenerarse? Mira, hermano, el apóstol Pablo no vivió en una edad sodomita, vivió en una edad más decente. Pero déjeme decir lo que Pablo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice así Pablo, ¿no sabéis que ni los injustos, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mira lo que dice Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, dice, de nuestro Dios. Sí, amén. El mismo apóstol Pablo tenía creyentes que habían sido eso en su generación. No era una edad sodomita. Por eso hay mucha preocupación. Por eso muchas madres están preocupadas. Pero quiero decir, es verdad, hay preocupación, pero tenemos un Dios que puede limpiarlos. Usted reclámelos. Sí. Y ese espíritu los soltará. Sí. Por supuesto que sí. Amén. Pero mire, pero el profeta dice que estamos en una edad igual. Abramitas, lotistas y sodomitas. Pero les llamaron. Ahora, yo creo que a los que seguían a Abraham, la gente les llamó abramitas para burlarse de ellos. Los que seguían a Cristo, la gente les llamó cristianos para burlarse de ellos. Pero le voy a decir algo. Desde que nací, hace 43 años, desde que yo tengo uso de memoria, yo sé que Dios envió a un profeta llamado William Branham. Y sé que cuando recibíamos este mensaje, íbamos a las iglesias, a las denominaciones, a los vecinos, y le decíamos, Dios envió a un profeta llamado William Branham para sacar una novia. Por todas partes. Y la gente dice, esos son los que siguen al tal Branham. Les vamos a llamar branhamitas. ¿Sí o no? Así nos llamaron, los branhamitas. Por donde íbamos los branhamitas. Pues déjeme decir una cosa. Esta señora que está aquí amaba mucho a William Marion Branham. Ella no decía el profeta. Me decía, mi hijito, mire a mi profeta. Lo decía con todo lo que estaba en su corazón. O sea, no se avergonzaba. Si le decías, ¿eres branhamita? Claro que sí, con todo mi corazón. Ella no se avergonzaba de ser llamada branhamita. ¿Por qué? Porque los branhamitas, la gente del mundo le puso así, porque seguimos a Branham. Pero a los que seguían a Abraham, les pusieron abramitas. Entonces ahora el problema viene aquí entre nosotros. ¿Nos avergonzamos de ser llamados branhamitas? Si el profeta de Dios dice a través de las eras de la iglesia, a los que seguían a Cristo les llamaron cristianos, dijo, y ese fue el nombre de la piedrecita blanca, pero habrá otro cambio. Habrá otro cambio. Y por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba tratando de meter el evangelio en Agripa, Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero si tú le estás hablando a un denominacional de que Dios levantó un profeta llamado William Branham, de repente te dicen, por poco me persuades a ser branhamita como tú. ¿Verdad que nos llaman branhamitas, hermano? Ese es el nombre que nos puso la gente de afuera. Pero ¿sabe qué? Si usted en realidad no recibió ese nombre en esa piedrecita blanca,
Quizás usted se avergüence de ser llamado branhamita. Pero yo estoy aquí para mostrarle que esto es escritural. Los seguidores de Abraham eran llamados abramitas. Y había solo 3 clases de gente. El incrédulo, el cual era el sodomita. El manufacturado, el cual era el lotista. Y el abramita era el creyente genuino. Y hoy estamos exactamente en la misma condición. Tenemos a los sodomitas. Tenemos al manufacturado. Pero también hay un pueblo que es llamado branhamita en el último día. Usted dice, no hermano, pero a mí como que sí me da pena que me llamen branhamita. Déjeme decirle, si tú recibes el nombre de esa piedrecita blanca, porque William Branham dijo, habrá un cambio de nombre más. De ser llamados cristianos por 7 edades, te van a llamar de otro nombre. Y es para burlarse de ti. Las iglesias denominacionales tratan de burlarse de nosotros al llamarnos branhamitas, pero ¿sabe qué? Al verdadero Hijo de Dios no le molesta que lo llamen branhamita. A esta mujer no le molestaba que la llamaran branhamita. Por eso estoy aquí, por eso estoy predicando esto, porque ella fue una creyente genuina que amaba al profeta de este día y lo llamaba mi profeta. Ahora ella quizás no tuvo toda la revelación de todos los misterios, pero lo que ella tuvo lo vivió. Vivió la luz que ella tuvo hasta donde ella, hasta la capacidad que Dios le dio para vivir. Dígame. Dios, hermano, Dios nos va demandando, en cada generación envía una porción más de luz a la tierra, una porción más de luz. Una porción más de luz. En cada generación va enviando más y más y más luz. Sí. Y lo que Dios le demandó a ella no es lo mismo que le va a demandar a sus hijos. A sus hijos le va a demandar más luz. Sí. Porque Dios no se estanca. Dios no va hacia atrás. No, hacia adelante. Mi abuela, la mamá de ella, vivió otra luz. Mire, para explicarle cómo es eso de la luz. Bueno, quiero leer aquí eso. Esto también está en la enciclopedia. El hermano Abraham muchas veces sacaba los diccionarios para explicar esas cosas. Y dice así. ¿De dónde se llamó cristianos por primera vez? Dice, en Antioquía. Probablemente ahí lo usaron por primera vez el término cristianos para burlarse de los seguidores de Jesús. Pero como la gente de Antioquía estaba nombrando a los seguidores de Jesús como el pueblo de Jesús, los creyentes apreciaron tanto el título que así se les quedó. Aleluya. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo, el nombre branhamita ya nos llamaban así y no me molestaba. Me gustaba que me dijeran branhamita porque yo, donde quiera que voy, es lo que presento, que Dios levantó un profeta. Amén. Que Dios... Porque mire, no fue cualquier profeta, hermanos. Fue como el profeta de Galilea. Porque cuando Jesús nació, se alinearon 3 estrellas y posaron sobre un bebé. Y cuando William Marion Branham nació, se alinearon las mismas 3 estrellas, otra vez. Y el profeta dijo, lo que Dios va a hacer, dice, en la tierra, lo declara en el cielo primero. Dígame. Dios pone el anuncio en el cielo y luego se manifiesta en la tierra. Y cuando Jesús nació, 3 estrellas estaban alineadas, posando sobre él. Y cuando William Branham nació, 3 estrellas se alinearon y posaron sobre él. Y qué curioso, porque cuando Jesús nació, los magos vieron la estrella y la estaban siguiendo. Y cuando Branham nació, los magos, los astrólogos vieron esa estrella. Y un día se encuentran con William Branham, cuando William Branham era un joven. Y le dicen, oye, dice, te quiero decir algo, hay una luz que te sigue. Y William Branham dijo, yo no creo nada de esas tonterías. Esta mujer le dijo al profeta, es una astróloga, le dijo, si te digo el día en que naciste, ¿me creerás? Y el profeta le dijo, a ver, dijo, tú naciste el 6 de abril de 1909 a las 5 de la mañana. Él dijo, Señor, ¿cómo supo esto esta mujer? Y el profeta le dijo, dile a ese marinero que está ahí cuando nació. Y la mujer dijo, no puedo. ¿Por qué? Dijo, porque a él no lo sigue ninguna luz. Amén. Hay algo sobrenatural sucediendo. Algo estaba pasando, amén.
3 estrellas se habían delineado y estaban declarando que Dios había enviado algo a la tierra. Amén. Oh, hermano. Mire, quiero leer otra escritura aquí. Lo que habíamos hablado al principio. Ahora, dice el profeta en mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Párrafos 74 y 75. Los bebés dicen, pues yo soy de la iglesia de mi mamá, yo pertenezco a esta iglesia. Dice, yo no tengo nada en contra de eso, amado hermano. Y sé que eso está siendo grabado, eso está bien. Pertenezca a la iglesia de mamá, pero escuche, mamá caminó en una luz, usted está caminando en otra. Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra. Dice, Wesley caminó en otra luz. Dice, Pentecostés caminó en otra. Y nosotros estamos caminando hoy en algo más elevado. Y dice el profeta, y si hubiere otra generación, nos pasará a nosotros. Sí, ¿Nos amén. pasará en qué? En luz. Sí. Luz es revelación. Sí. Entonces las cosas que Dios le demandó a mi abuela, por ejemplo, mi nana, Elena, ella murió oyendo cintas del profeta. Todas las noches, toda la noche, con la grabadora de cintas, ponía la cinta de William Branham. Cuando se acababa la cinta, no sé cómo le hacía, pero mi mamá me dio cuenta que ella volteaba el cassette otra vez. Y así dormía toda la noche, escuchando al profeta de Dios, William Marion Branham. Pero aún así, mi hermano, a ella no se le demanda tanto como se nos demanda a nosotros. Sí. Nosotros como científicos de Dios. El profeta dice que los ministros son los científicos de Dios que deben estar trayendo descubrimientos tras descubrimientos. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Mi abuela no supo nada, quizás, mi abuela Elena, de que la plenitud de la deidad que habitó en Jesús de Nazaret. Mi abuela no supo que esa plenitud es la misma plenitud de la deidad que habitó en William Marion Branham. Oh, usted dice, ¿cómo puede ser eso? Quizás mi abuela no supo, pero ella está en la gloria. No se le demandará a ella. Pero cuando vienen más generaciones, empezamos a entrar a algo más profundo, a algo más profundo. Hermanos, el problema con la gente, no quieren entrar a las profundidades de Cristo, pero a nosotros se nos está demandando entrar a algo más y más profundo. Mire, le voy a leer una escritura. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, permítame, hermano. Aquí la tengo. Mire, el mensaje se titula El único lugar escogido por Dios para la oración. Quizás mi abuela no se enteró de esto, pero Dios en cada generación derrama más luz o más revelación. Dios no se detiene. Dios no paró de revelar su palabra en 1965, cuando el profeta parte con el Señor. Le voy a decir por qué. Porque el hermano Branham, aquí le voy a probar cómo Dios continúa revelando y revelando su palabra. El hermano Branham dice, Satanás es un imitador y le copia a Dios lo que hace. Cuando vino Lutero con ese gran descubrimiento, el justo por fe vivirá, dijo, Satanás inventó la carreta y el caballo. Y cuando viene Wesley, dice, con su mensaje de santificación, luego ya Satanás avanzó algo más, al carro, al automóvil. Y luego vienen los pentecostales y entra el avión, dice. Satanás, Dios no va siguiendo al diablo, el diablo va siguiendo a Dios. La tecnología avanza porque Dios está avanzando. Si Dios deja de avanzar, la tecnología se detiene. Así dijo William Marion Branham. Para la edad del profeta, escuche esto. ¿Saben que William Marion Branham fue el gran astronauta de Dios? Él fue más allá de la cortina del tiempo y nos vio a nosotros allá. Amén. El profeta dijo, yo los vi a ustedes allá. Él fue de aquel lado. Él fue un astronauta. Pero la misma época que Dios estaba llevando a William Branham allá, también aquí los científicos estaban mandando astronautas a la luna al mismo tiempo. Porque el diablo le está copiando a Dios.
Dios tenía a su astronauta William Branham y el diablo tenía a los suyos. Pero cuando William Branham parte con el Señor en el 65, se detuvo la ciencia. No se detuvo la ciencia siguió avanzando. En 1965 no tenían estos celulares. El 65 no estaban las computadoras que tenemos ahora. No estaban los focos, las luces de LED que tenemos hoy. El diablo siguió avanzando y eso es una señal que Dios siguió avanzando. Entonces a nosotros se nos va a demandar más. Amén. Se nos va a demandar más que a mi abuela. O quizás más que a mi propia tía aquí. Ella está con el Señor. Ella vivió su luz. Sí, Señor. Y nunca se avergonzó. Como yo le digo a usted, ella le llamaba mi profeta. Sí. Mire, le voy a leer algo aquí. Mire qué tremendo. El profeta está hablando. Es que mira, antes de leer esto, quiero decirle algo bien glorioso. Porque el profeta dice que como fue en los días de Sodoma, será la venida del Hijo del Hombre. Dijo, en el tiempo de Sodoma, voy a tratar de terminar rápido porque tengo mucho calor. Voy a tratar de apresurarme. Aunque le voy a decir una cosa. Esto es vida eterna. Sí, amor. Esto es algo por lo que vale la pena Sí. escucharlo. Porque el hermano Branham dice, cuando la gente dice, me olvido del asunto y me voy, dijo, hermano, dijo, no haga eso, dijo, es su decisión, dijo, lo determinará usted en las edades que están por venir, dijo. Usted, dijo, una decisión que tome ahorita, dijo, puede determinar su destino eterno, dijo, por todo el resto de millones y años que hay en el futuro. Tu decisión de ahorita puede determinar eso. Si tú dices, no me interesa, Eliseo, yo no me voy a meter a eso. Yo quiero quedarme así como creía mi abuelita. Déjame como creía mi abuelita veía cintas, déjame viendo cintas y todo eso. Está bien, ella vivió en su luz y está bien escuchar cintas, pero hay más luz en este día que tenemos que encarar, que tenemos que enfrentar. William Marion Branham dijo, 3 mensajeros bajaron a Sodoma. Dice el profeta que Dios hizo un cuerpo para Gabriel, otro para Miguel y otro para él mismo. Dios en carne humana descendió y platicó con Abraham. Y luego otros 2 mensajeros, amén, fueron a predicar a Sodoma. Correcto. Amén. Pero el que platicó con Abraham, dice el profeta, era Dios en carne humana. Amén. Y Abraham lo llamó Elohim. Dice, ese hombre, dijo, le dio la espalda a Sara. Y dijo lo que Sara estaba pensando detrás de él. Y decía que un hombre dé la espalda y diga lo que la gente piensa. Dijo, eso es Dios en carne humana. Y dijo el profeta de Dios, la escena de Sodoma y Gomorra debe repetirse en los últimos días. 3 mensajeros debería haber en los últimos días. Y el profeta lo descifró. Sí hay 3 mensajeros, dijo. Uno es Billy Graham, contemporáneo de William Branham. Otro es Oral Roberts. Dijo, pero el que le dio la espalda a Sara y dijo lo que estaban pensando, ese era Dios en carne humana. No un profeta, el profeta era Abraham. Pero el que da la espalda es Dios en carne humana. Eso es más que un profeta. El problema en el tiempo de Jesús es que las iglesias querían hacer de Jesús un simple profeta. ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista. Tú les preguntas a los ministros del mensaje, ¿quién piensan ustedes que es William Marion Branham? ¿Elías o Juan Bautista? Pero hermanos, el profeta dijo, el que le dio la espalda a Sara y dijo lo que Sara pensaba, era Dios en carne humana. Y el profeta de la hora era Abraham, y Abraham lo llamó Elohim. Y escuchen esto, Billy Graham es un mensajero. Oral Roberts, ¿dónde está Dios en carne humana? En este momento William Marion Branham le da la espalda a la congregación y empieza a decir lo que la gente está pensando detrás de él. En muchos mensajes después de los sellos, 1965, en un montón de mensajes, pero por ejemplo ahorita recuerdo uno, ¿quién es este Melquisedec? En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? El profeta le da la espalda a la congregación y empieza a decir, a mis espaldas hay un hombre, es el señor Cole, dice, él se está poniendo en contacto con Dios, él tiene un problema, él tiene un bebé que tiene un soplo en su corazón. Y dijo, póngase de pie, señor Cole. Y el profeta dice, y él le dijo a Sara lo que estaba pensando detrás de él. William Branham identificándose ahí, él mismo, como la palabra hecha carne. Con razón, 3 estrellas se alinearon cuando él nació.
Y si nosotros no encaramos esto en este día, dice el hermano Branham que Jesús le dijo a la gente religiosa que creía en Dios. Jesús le dijo: si ustedes no creen que yo soy Dios en carne humana, si ustedes no creen que yo soy, dijo, en vuestros pecados moriréis. Había que creer algo más de que Jesús era un profeta. Fue por etapas. Primero, la gente reconoció a Jesús como el profeta de Galilea. Y Hosana al profeta que viene en el nombre del Señor. Hosana al profeta de Galilea. Salieron los religiosos y le dijeron a Jesús: cállalos. Jesús dijo: si los callo, las piedras van a hablar. ¿Qué estaban recibiendo? A un profeta. Pero subió a algo más. El ministerio de Jesús fue en etapas. Y el ministerio de William Branham tuvo primera, segunda y tercera etapa. Subió a algo más el ministerio de Branham. Por eso mucha gente en el pasado lo tuvo como un profeta. Pero el profeta aquí está dando escrituras. Mire la escritura que voy a leer. Mire la escritura. Es la que le estaba diciendo que iba a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice el profeta de Dios. El profeta predicó un mensaje titulado La Obra Maestra. La obra maestra. Y dice que Jesús fue la obra maestra, la palabra hecha carne en aquel día. Pero dice que Dios comenzó a hacer otra obra maestra. Y ya en la página 29, párrafo 169, el profeta le empieza a quitar la máscara a la obra maestra de este día. Y mire lo que el profeta dice. El tallo era Lutero. La borla era Wesley. Y el forro eran los pentecostales. Los pentecostales eran el forro. Dijo el profeta: 3 mujeres. Mensaje de la semilla no era con el forro. 3 mujeres dieron a luz a la palabra hecha carne en los días de Jesús. Primeramente vino, dijo, por Agar. Después por Sara. Y después por María. María era el forro que cubría el grano. Y en los últimos días, 3 mujeres, dijo, deben dar a luz a la palabra hecha carne otra vez. Lutero es Agar. Wesley es Sara. Y los pentecostales que cubren el grano son la Virgen María. Ellos expulsarán el grano. Y los pentecostales fue la denominación que rechazó a William Branham y lo expulsaron. El grano, la Virgen María, dando a luz. Mire lo que dice el profeta. El profeta ya lo dice aquí en el mensaje, la obra maestra. Dice: el tallo, la borla y el forro ahora están muertos y secos. Solo hay una cosa que tiene que sucederle a eso. Es ser recogido del Concilio Mundial de Iglesias para ser quemados. Escuche esto. La palabra ha llegado a ser carne. Exactamente como lo prometió en Lucas 17:30 y Malaquías 4. Malaquías 4 no solamente promete un profeta. Malaquías 4 promete a la palabra hecha carne. Mire, fíjese lo que sigue diciendo el profeta. Porque el profeta llega a decir que el ministerio de Jesús y el de él son iguales. Lo dice. De hecho, hay un mensaje donde el profeta dijo: Jesús, dijo, hizo más milagros en mi ministerio que los que hizo en el de él. Solo en Jeffersonville, Indiana, dijo, se hicieron más milagros que todos los que hizo Jesús en Galilea, allá en todo su ministerio. Pero mire lo que dice aquí el profeta. El primer ministerio y el último son iguales. Con razón se alinearon 3 estrellas cuando nacieron. Con razón la luz posó sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque también la luz posó sobre la cabeza de William Branham. Dice, el primer ministerio y el último son iguales. Aquí está la luz, mire. Esa luz que está sobre la cabeza del profeta. Esta luz en el mensaje Almas Encarceladas. El profeta dice que esta luz sobre la cabeza de William Branham, dijo, es lo que le pasó a Jesús en el Jordán. Y cuando Juan vio esa luz, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, dijo el profeta, mensaje Almas Encarceladas, la columna de fuego ha dado el anuncio. Pero mire lo que dice aquí. La palabra llegó a ser carne de acuerdo a Malaquías 4. El primer ministerio y el último son iguales. El primer mensaje y el último mensaje son la misma cosa. Yo estuve en Alfa, yo estoy en Omega. Alfa y Omega es primero y último. El primero y el último. Jesús fue el primero, William Branham el último. Yo estuve en Alfa, yo estoy en Omega. Y luego dice el profeta, ahora, ¿qué significa yo estuve en Alfa, yo estoy en Omega? Mire, el profeta lo enseña de esta manera. Dice, Dios en Morfe cambia de habitación. Solamente sale de un velo
y se mete en otro velo. Salió de las pieles de tejón en el templo y se metió en la piel de Jesucristo. Pero prometió, dijo, salir de esa piel y entrar en otra piel en los últimos días, de acuerdo a Lucas 17:30. Y mire lo que dice el profeta aquí, en el mensaje, ya estamos terminando. El único lugar escogido por Dios para la oración. Dice así: sin levadura entre ustedes, es hora que se produzca entre ustedes la plenitud completa de la deidad corporal. No se pudo hacer en la edad de Lutero, ni en la edad de Wesley, ni en la edad pentecostal, sino en el día cuando el Hijo del Hombre sea revelado, trayendo a la iglesia de nuevo a una unidad con la completa deidad de Dios entre su pueblo, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose a sí mismo como lo hizo en el principio, cuando fue manifestado en la forma del profeta Dios. Oh, gloria, lo prometió por Malaquías 4. Aquí, hermanos, dice el profeta que Malaquías 4 promete la plenitud completa de la deidad corporal. En este momento estamos enterados que ya no era solamente un profeta cualquiera, sino que sería la plenitud completa de la deidad corporal. Esto mete en problemas nuevamente a todos los ministros, como en los días del Señor Jesús, cuando tuvieron que encarar la idea de que Jesús era más que Juan Bautista, o era más que un Elías. Jesús era más que eso. Y esta escritura aquí nos lleva a consecuencias. Nos lleva a que encaremos la hora en que estamos viviendo, de que William Marion Branham fue algo más que solamente un profeta. Malaquías 4, dijo el profeta, es la plenitud completa de la deidad corporal. Oh, hermano, ya vamos a leer otras 2 citas más y nos vamos. Mire, la gavilla mecida. Dice el hermano Branham que Jesús fue la gavilla mecida, porque Jesús fue el primer grano que llegó a madurez. Jesús fue el primer grano que llegó a madurez y él fue la gavilla que fue mecida en aquella época. Pero mire lo que el profeta dice aquí. Y para ser mecido, el mensaje titulado Ya ha salido el sol, predicado en 1965, dice el profeta, párrafo 92. Y para ser mecido otra vez en los últimos días, como nos damos cuenta, según Lucas 17:30, el día cuando el Hijo del Hombre será revelado de nuevo o mecido de nuevo sobre la gente. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y si toda enseñanza que tenemos y la confirmación de la palabra de Dios a través de la palabra, dice, por las señales y maravillas, las cuales vemos en el libro de Lucas, que acabamos de citar, Lucas 17:30 y Malaquías 4, y las demás escrituras que conocemos, sabemos que esa palabra es de nuevo Mesías sobre la gente, otra vez. Escuche esto, y así como Cristo fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y demás, aunque tipificado en muchos lugares, Él fue la primicia de los que durmieron. En la venida de Cristo con respecto a la novia que sale de la iglesia, tendrá que haber una gavilla de nuevo en los últimos días. Oh, qué cosa el mecer de la gavilla. ¿Y qué fue la gavilla? El primero que llegó a madurez. Hermanos, William Marion Branham fue el primero que llegó a madurez, el primer grano de trigo maduro. ¿Qué fue la gavilla? El primero que llegó a madurez. Dice el profeta, que probó que era una gavilla. ¡Aleluya! Estoy seguro que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. ¿Se da cuenta, hermanos? Una gavilla en los últimos días. Mira lo que el profeta dice. Ahora vamos a leer el mensaje titulado Preguntas y respuestas, predicado en 1964. Entonces viene la fiesta, párrafo 205. Después de que esa gavilla era traída y era mecida. ¿Ven? Recuerden, la gavilla se convierte en pan después de ese tiempo. Cuando la gavilla, de una gavilla, entonces todo llega a ser un pan. Oh, ahí hay una gran enseñanza. Ni la orilla toqué. Pero si ustedes captan eso en sus cintas, recuerden, son 7 meses
Y se cuente 7 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y sería julio, 7 meses, los cuales representan las edades de la iglesia. Y luego dice el profeta, algún ministro pudiera captar eso y luego ustedes lo recibirán. El profeta dice que esa gavilla que es mecida, Lucas 17:30, Dios en carne humana otra vez, discerniendo los pensamientos del corazón, diciéndole a las personas lo que están pensando, dándole espalda a la congregación. Ese hombre que nació en abril, el mes que nacen los corderos, ese hombre que descendió una paloma sobre él, allá en el cañón Sabino, una paloma descendió y el profeta dijo, la paloma no puede descender sobre un lobo, la paloma y el cordero, la paloma tiene que descender a algo de su misma naturaleza. Y cuando esa paloma descendió sobre Jesús, esa paloma guió a Jesús al Calvario. Y en 1965, cuando el profeta le faltaba un mes para partir, en el cañón Sabino, esa paloma descendió hacia William Marion Branham. Y dijo el hermano Branham, esa paloma me está guiando. ¿Y saben qué? Un mes después, William Branham se accidentó en Amarillo, Texas. Se accidentó otra vez alguien que nació en abril. Alguien que nació bajo alineación de 3 estrellas. Dice el profeta, la gavilla se convierte en pan. En el mensaje titulado El tiempo de la siega, dice así el profeta, nosotros pensamos en esto, como un hombre pudiera llegar a ser pan. Eso es lo que nos preguntamos. Eso es algo muy extraño. La gente en el tiempo de Jesús se preguntaron cómo el hombre pudiera ser pan. Pero la Biblia dice eso, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el verbo llegó a ser pan. O sea, cuando la palabra se hace carne, en la palabra se hace pan. Y dice el profeta, y ahora, ¿cómo podía él ser pan y palabra? Sería una incógnita para la mente carnal, pero estamos esperando que en esta mañana no haya mentes carnales entre nosotros, que haya una mente espiritual entre nosotros, para que podamos entender lo que el Padre nos está tratando de enseñar. Ahora, ¿cómo podía este hombre ser pan? Qué tremendo, hermano. ¿Cómo puede un hombre ser pan? Si la palabra se hace carne en un hombre en los últimos días, ese hombre puede ser el pan de vida. El profeta dice que Moisés en su generación, él era la vida, él era la luz, Moisés era el pan. Es algo fuerte. Pero mire lo que el profeta dice, tiempo de la siega, párrafo 2:33. Esto prueba que él era la palabra hecha carne, siendo el pan. Él era la palabra hecha carne. Y en el mensaje tiempo de la siega, ahora párrafo 270. Ahora el primer novio Adán tuvo que ser traído a través de una larga línea de profetas y demás, y entonces salir perfecto. Y luego tuvo que morir para convertirse en pan para los demás. ¿Qué tenemos nosotros? Los libros del profeta, ese es el pan de vida. Pero no podían ser el pan para nosotros esos libros si el profeta no muere. Porque William Branham le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué Jorge Laxi me dijo que esta fotografía sería muy reconocida mundialmente, pero no mientras yo viviera? El profeta le preguntó eso a Dios, ¿por qué, Señor, no mientras yo viva? ¿Por qué Jorge Laxi, el agente del FBI, el que descubrió que esta fotografía no era un fotomontaje, ¿por qué me dijo que no mientras yo viva? Y dice William Branham que Dios le dijo, porque el testamento no entra en vigencia hasta que el testador esté muerto. Oh, el mismo Dios de gloria llamó a William Branham el testador. Porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Hermano, puesto de pie, vamos a orar. Aleluya. Hay una infinidad de citas, hermano. Hay una infinidad de citas que nos hablan de lo que pasó hoy. No nos quedemos diciendo, con la revelación que tenía mi abuelita, yo quiero quedarme con esa revelación. No, Dios te va a demandar algo más. A los ministros les exige también cada vez más Dios. De hecho, ellos son los principales.
No nos podemos decir, no, yo tengo 30 años predicando el evangelio, predico la misma cosa. No, Dios te tiene que ir dando más, porque Dios es una fuente inagotable que no tiene fin. No puede decir, yo me estanqué hace 30 años, no predico la misma cosita. Vengan hermanos a Cristo. No, hermano. Usted tiene, si usted es un ministro, es un científico de Dios. Y un científico, dijo, por eso es el nombre científico, está haciendo descubrimientos constantemente. Eso es un científico. Por medio, los científicos naturales, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo. Pero los científicos de Dios, por la revelación. El hermano Branham dice, oren. Mucha gente dice, oren para ser más santos, oren para que hagan el bien, oren para que ya dejen de pelear, oren para que se amen más. Pero William Branham dijo, oren más por revelación que por cualquier otra cosa. Porque a esta edad se le va a requerir más revelación que a cualquier otra edad. Si aquí hay escrituras que acabo de leer, que a través de los años las ideas del mensaje las han ignorado, de que Lucas 17:30 y Malaquías 4 fueron la plenitud de la deidad corporal en un hombre. Entonces para ustedes lo que sigue es enfrentar eso. No podemos como Pilato lavarnos las manos. Si no, se van a lavar las manos, el hermano Liceo se va para Nogales, esas citas hay que se queden. No se puede usted lavar las manos, porque lo que estoy hablando aquí, usted lo volverá a enfrentar en el día del juicio. Porque las citas están ahí. Le voy a poner un ejemplo. William Branham dijo, las 3 estrellas alineadas sobre Belén declararon al Mesías en tierra. Yo tengo la cita. Y dice el profeta, y las estrellas que se alinearon hoy en Kentucky, dijo, declararon la misma cosa. ¿Qué? Al Mesías en tierra. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. El profeta dijo, Juan el Bautista nunca hubiera conocido al Mesías si el Espíritu Santo no se lo hubiera señalado. Pero Dios le dijo, le voy a poner una luz en su cabeza. Y cuando veas la luz en su cabeza, tú vas a decir, Juan, ese es el Mesías, ese es el Cordero. Y dijo el hermano Branham, Dios se lo señaló a Juan. Dijo, y la única forma, dijo, que tú conozcas al Mesías hoy, dijo, será igual, dijo, Dios le pondrá una luz. Porque a este señaló el Padre, que es Dios. La luz está señalando a un hombre. La luz está dando testimonio. El hermano Branham dice, en el mensaje Almas Encarceladas, que cuando Juan bajó al agua y vio la luz sobre la cabeza de Jesús, dice que vio esta escena. Dice el hermano Branham, nosotros tenemos una foto de lo que Juan vio en el Jordán, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 29, dice la Biblia, esto ofreceréis sobre el altar 2 corderos de 1 año cada día. Dijo, ofreceréis un cordero en la mañana y el otro cordero a la caída de la tarde. El profeta dice, el cordero, ahora en Éxodo 12, el cordero dijo, lo sacrificaréis el día 14. Ahora usted dice, hermano, dice, ¿qué es el día 14? ¿Qué es el atardecer? Bueno, el atardecer, mire hermano, para que vea que esto no pueden ser ideas mías. Cualquier idea mía sería idea de hombre. Pero William Branham dijo, día 14 son 2 edades de la iglesia. Una, dijo, las edades judías hasta llegar a Jesús fueron 7 edades. Y de ahí, dijo, de Jesús para acá comienzan otras 7 edades. Y hoy es el día 14, dijo. Perdonen, voy a tratar de encontrar esa cita rápidamente. Mire, vamos a ver si la encontramos. Atardecer. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. ¿Le aman, hermanos? Amén. Déjeme ver si lo encontramos. Déjame ver.
Déjame ver. A ver, parece que sí. Dice, el cordero, párrafo 73, mensaje de la señal. El cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde. ¿Qué es el tiempo de la tarde, hermano? Bueno, que William Branham lo diga. El cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido guardado por 14 días. Entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia hasta el tiempo de la tarde. Y este es el tiempo de la tarde para la edad en que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la iglesia. Este es el tiempo de la tarde para mí. Este es el tiempo de la tarde para mi mensaje. Estoy muriendo. Estoy partiendo. ¿Lo dijo o no lo dijo? En el mensaje hay otro mensaje. ¿Qué haremos de ese Jesús llamado el Cristo? El profeta dice, lo que sigue ya es crucifixión y la estamos encarando. ¿Y qué diré? Sálvame, Padre, de esta hora. Pero no, dijo, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Branham sabía que iba al matadero. Y dijo, sálvame, Padre, de esta hora. En el mensaje Eventos Modernos, el profeta dijo, la gente, los discípulos, los caminantes de Maús, no entendían que Jesús tenía que morir. Y Jesús se apareció entre ellos y le dijo, insensatos y tardos de corazón, por no creer todo lo que los profetas han dicho. No estaba escrito que el Cristo debía padecer estas cosas. Y dice el profeta, el 6 de abril, Eventos Modernos, 6 de abril de 1965, 6 de diciembre, perdón, del 65, del 6 para el 18, solamente son como 12 días, dice el profeta. Y si yo dijera esto, lo diría con respeto a mis hermanos y hermanas en Cristo. Uno de estos días, alguien les va a decir a ustedes, no estaba escrito que esto tenía que acontecer. La muerte de William Branham. Jesús salió de Jerusalén y se dirigió al lugar que es llamado la calavera. William Branham dijo, Tucson es Jerusalén y Phoenix es Jericó. Y aunque usted parezca que nomás estaba aventurando, no estaba aventurando. De hecho existen dos plantas de árboles, plantas, que solo se dan en dos ciudades del mundo, en Tucson y en Jerusalén. Y William Branham dijo que amarillo es muerte. Jesús salió de Jerusalén al lugar que es llamado la calavera. Y William Branham salió de Jerusalén, Tucson, a amarillo, muerte. Y cuando aquel accidente tan fatal que tuvo el profeta, dice el hermano Peregrín que volteó hacia la luna. Y la luna estaba bañada en sangre. La luna representa a la iglesia. Y un efecto de lo que pasó abajo estaba repercutiendo en la novia de Cristo. Usted dice, entonces hermano Eliseo, ¿y qué fue lo que pasó hace 2000 años? ¿Quiere que se lo diga? Esto no lo inventé yo. Esto lo dijo el santo profeta de Dios, William Marion Branham. Dijo, Jesús, Cristo dijo, es la sombra de las cosas por venir. ¿Cómo? El profeta lo dijo. En la página 8. Ya no lo pudiera sacar, pero vamos a parar aquí. Página 8. Mensaje del lugar escogido por Dios para la oración. El profeta dice, Cristo es la sombra. No, hermano, no me pongas a Cristo como la sombra. Lo he visto como el positivo toda mi vida. Pero William Branham dijo, Cristo es la sombra de las cosas por venir. Y el profeta dijo algo más. Cuando venga la revelación de los 7 truenos, el misterio de Dios será revelado. Pablo no conoció el misterio de Dios. Wesley no conoció el misterio de Dios. Pero William Branham dijo, Cristo es el misterio de Dios. Cuando los 7 truenos sean revelados, dijo, sabremos quién es Dios. Ah, caray. Si Pablo ya sabía quién era Dios. Pedro sabía que Dios era Jesús. Pero Branham dijo, no, en los últimos días, cuando los 7 truenos sean revelados, sabremos quién es Dios. Vamos a orar, hermanos. Mire, son escrituras que están en la palabra. Si usted recuerda lo que hablé, pregúnteme. Si usted tiene WhatsApp, le mando la cita de todo lo que hablé. Nada me imaginé. Pero algo pasó en nuestros días que no se ha captado, como los días del Señor Jesús, que lo querían llamar Juan Bautista o lo querían llamar Elías, cuando Jesús era más que eso. ¿Sabe que a William Branham lo quieren llamar Juan Bautista? Pero ¿sabía usted que William Branham predicó un mensaje? Yo tengo mayor testimonio que Juan. Y así lo tituló. El profeta dijo, un alma vale más de 10,000 mundos.
le voy a decir algo. Lo voy a decir. Cuando pasó este problema de mi tía, en mi corazón deseé venir, pero no me era posible venir. Pero 2 días antes de que ella falleciera, yo tuve un sueño y me miré predicando. Y eso pasa casi cada vez. En el funeral de mi tía, la esposa de mi tío Manuel León, 2 días antes tuve un sueño y me miré predicando. Otra vez pasó lo mismo. Ahora eso no tiene nada que ver, no lo tomo en cuenta, pero se lo estoy diciendo porque Dios es mi juez, que esa es la verdad. Ahora usted no tiene que creer eso, pero sí tiene que creer las citas que le di. Amén. Pero yo sí sé, por eso le digo, que estoy aquí ordenado por el Dios Todopoderoso para estar aquí y para decir lo que dije. Porque dijo el profeta, somos llamados cristianos, dijo, pero viene otro cambio de nombre. Ya vamos a orar. Cuando William Branham fue levantado por 7 ángeles en 63, y esa deidad de Jesús lo ungió a él, convirtiéndolo en el Mesías. Cuando esa deidad lo unge, lo levanta una nube y William Branham desciende. Escuche esto. El hermano Roy Robertson, le voy a mensaje de lectura parado en la brecha. Roy Robertson le dice a Branham, hermano Branham, ¿hay algo en la Biblia como eso que te pasó a ti, que te elevaron 7 ángeles? Y el profeta dice, sí. En Mateo 16, en la adopción de Jesús. O sea que la adopción de Jesús, ahora vaya a Mateo 16, la adopción de Jesús fue idéntica. A Jesús lo levantó una nube. Y a William Branham lo levanta una nube. Y una voz dice, truena del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso dijo el Padre en los días de Jesús. Y en los días de William Branham, el profeta lo dice con sus propios labios, porque él era la voz de Dios. Él era Dios hablando. En los días del profeta, en el mensaje El sello de la Pascua, predicado el 10 de abril del 65, el profeta dice que cuando lo elevaron los ángeles a él, dijo, este es mi hijo amado, a él oíd la hora de los sellos. Oh, más claro no puede estar. Ahí no se refiere a Jesús. Jesús no predicó los sellos, pero Branham iba a predicar los sellos. A él oíd la hora de los sellos. Pero el profeta dice algo más de la adopción. Ya vamos a orar. Dice el profeta, en la adopción, dijo, cuando ese hijo es adoptado, el padre dice estas palabras, yo le pongo un vestido especial. A William Branham se le puso una túnica de 7 colores, 7 ángeles lo envolvieron. Y el profeta después habla de la deidad, y la deidad dijo, tiene los 7 colores del arco iris. Una túnica de 7 colores, y el padre dice, este es mi hijo amado. Yo le pongo un vestido especial. Y desde este día en adelante, su nombre es tan bueno como el mío. Los milagros que se hacían en el nombre de Jehová. Cuando Jesús fue adoptado, el Padre dijo, ya no digan Jehová. Ahora el nombre de Jesús es tan bueno como el mío. Pues en 1963 pasó la crisis. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor. Tu palabra dice que un alma vale más de 10,000 mundos. Y Señor, si yo soy enviado a un alma, sería bastante, Señor. Sería suficiente. Por lo cual haber estado aquí, Padre. Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia para decirte, Padre, he hecho conforme a lo que me mandaste. Así como el apóstol Pedro iba de ciudad en ciudad predicando a Jesús de Nazaret, aprobado por Dios con señales y maravillas, me toca a mí ser un Pedro, Señor, predicando de otro que nació en abril. Y aunque a Pedro le dijeron, predica lo que quieras, pero ya no menciones el nombre de Jesús. Hoy en día, todas las denominaciones, Señor, usan el nombre de Jesús. Pero todas las organizaciones y aún ministros de este mensaje se avergüenzan del nombre Branham. Pero Dios Todopoderoso, no me avergüenzo de ser llamado Branhamita, Padre. Oh Dios Todopoderoso, me pongo en tus manos. Pongo mis necesidades y mis peticiones, nuestra causa en tus manos, Señor. En el nombre de William Marion Branham, pido todo esto, Padre eterno. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.
Dios le bendiga, mi hermano. El Señor Jesucristo te bendiga. Cantar un canto. Luego, hermanos, vamos a saludarnos y posiblemente, hermanos, tengamos algunas palabras, ¿verdad?, de despedida ya para cuando el cuerpo vaya a salir.